Le tengo el remedio. 7:39 de la mañana y Le tengo el remedio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos acoge, que nos preocupa y que por supuesto está siempre en nuestra agenda informativa, y es hacerle seguimiento a los hechos de vulneración contra los menores, porque hacen parte de nuestras noticias, en nuestra cotidianidad. Es muy triste que diariamente tengamos que hablar de esto, y es por eso que en Le tengo el remedio pues vamos a abordar a profundidad cómo está ese panorama en nuestro país, Rafael. Lina, y además casos que registramos que son noticia una semana y que después al parecer olvidamos y que se repiten. Pero para eso nos acompaña y ya está aquí el doctor Carlos Francisco Fernández. Doctor, buenos días. Rafael, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para el mejor periodista, el mejor presentador de noticias de la televisión colombiana, que debe estar en su casa en un descanso merecido, por supuesto para Lina y naturalmente para todos. El maltrato infantil, tema que no da tregua en un país que supuestamente tiene los niños, los menores, como sujetos de derechos, de todos los derechos. Para hablar del tema, nadie mejor que una persona que toda su vida la ha dedicado a esto. La doctora Isabel Cuadros Ferré. Ella es médica, psiquiatra, es la directora de la asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Para hacer un balance y para mirar exactamente cómo vamos, y por supuesto para hablar de su actividad académica, que sin duda convocará o traerá a mucha gente que hablará del tema, a ver qué podemos hacer para salir de este atolladero. Doctora, bienvenida. Mil gracias, Carlos Francisco. Tú siempre amable con la causa de los niños y las niñas en Colombia. Y sí, dolorosamente revisando las cifras de medicina legal, hay un aumento importante. Estamos hablando de que hay alrededor de 25.000 casos en el último año, que está compilado en el Centro Nacional de Referencia en Violencia, que son las cifras más confiables, y un aumento significativo en los niños, hombres, que han sido víctimas de abuso sexual. 23.000 casos de niñas víctimas de abuso sexual, pero igual hay cifras muy dolorosas de homicidio en niños menores de 4 años, hay niños que se suicidan. No es una cifra tan alta, pero cualquier niño pues obviamente es un caso dramático e importante. Cuando hablamos de 25.000 casos, doctora Isabel, ¿es al año? Es al año, es el último año que está compilado en medicina legal, que son el año 23. Y ellos sacan boletines periódicos, pero realmente y tú como médico lo sabes, la estadística no se puede hacer tan rápidamente, pero hay que decirlo, el país tiene muy buena estadística en casi todo, y en este tema indudablemente el Centro Nacional de Referencia en Violencia y Medicina Legal han hecho un trabajo muy importante. Por eso sabemos que ha habido un aumento muy significativo entre el año 22 y el año 23 de abuso sexual de los niños, de asalto sexual, y comienza a subir la cifra de los niños hombres, que hay alrededor de 2.900 casos. Estamos hablando entonces de un total de 25.000 casos al año. 25.000 casos al año, doctora, son casi 70 niños diarios. Ojo con esto, 70 niños que son los casos que se denuncian. Son los casos que la autoridad, que la justicia tiene como referencia, porque son los que se conocen. Esto, bueno, usted dice que medicina legal y por supuesto todos estos componentes estadísticos para recolección de información pues han mejorado, pero ¿de cuánto sería potencialmente el subregistro? Porque debe haberlo, doctora. Más o menos se asume que en la literatura, digamos, científica, es que por cada caso que aparece en lo que se conoce como ya el delito conocido, el delito blanco, hay alrededor de 70, 80 casos en la comunidad. Y esto se sabe... ¿Por cada caso que se conoce hay 70? Sí, eso es lo que más o menos se sabe, y usted puede hacer otro cálculo que se hace como retrospectivamente, es decir, se le pregunta a la gente ya adulta cuántos de los que sufrieron abuso sexual denunciaron, y eso nunca sube del 12 a 13%, de manera que estamos hablando de que esos casos que aparecen no son más del 12-13% de lo que realmente hay en la comunidad. Estaríamos hablando de casi 4.000, 5.000 casos diarios. No. O sea, esto sin duda es un elemento absolutamente dramático. Doctora, cuando hablamos de abuso, porque es que hay gente que piensa, y nos pasa, por ejemplo, con la discusión esta en la formación médica, que la exigencia, yo lo que estoy es haciendo lo que tengo que hacer para educar,
por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, sin dejar pues obviamente los delitos estos que son absolutamente aberrantes de componentes sexuales, obviamente de trauma y por encima de todo de los homicidios, que son terribles. Pero hablemos un poquito de esto, doctora. Es que tenemos claro los colombianos qué es maltratar a un menor, ¿o no? Yo creo que no. Yo creo que seguimos pensando y confundiendo el abuso sexual con el asalto sexual, que ahora ya se discrimina y pues todos sabemos que el asalto sexual es cuando hay más violencia, cuando es una persona extraña a la familia o a los conocidos del niño o de la niña. Seguimos pensando un poco como en la penetración y la sangre para hablar de abuso sexual, cuando la mayoría estamos hablando de por encima del 90% de los casos, pues no tienen lesiones físicas. Ahora, el niño podría tener lesiones físicas que cicatrizan, es como esta parte interna acá de la boca que cicatriza muy rápidamente, entonces, porque es una mucosa. Entonces, podríamos tener casos que tuvieron penetración y no darse cuenta el forense si no está bien entrenado que esto ocurrió, o el pediatra que reciben urgencias. De manera que indudablemente seguimos pensando solamente como en el asalto sexual, cuando la mayoría de los casos son de abuso sexual que normalmente no producen sangre, no producen contaminación, afortunadamente venérea, pero que pues siguen siendo sumamente graves en el impacto que hacen sobre el niño o la niña, sobre la carga en el sistema de salud. La adversidad en la infancia, lo que se conoce hoy en la literatura, así como las ACEs, pues obviamente duplican la probabilidad que una persona se deprima, de que se suicide, claro, de que tenga enfermedad cardiovascular, y curiosamente no sabíamos por qué, pero tiene que ver con todo el daño que tiene el sistema de lo que llamamos HPA, y entonces se sube el cortisol y daña pues claro, obviamente toda la salud de las personas y aumenta la carga de la salud sobre todos los sistemas. De manera que es sumamente grave no atender la adversidad en la infancia, todo tipo de adversidades. De verdad que queda uno, sin duda, uno conoce estas cifras, desafortunadamente uno sabe que esto ocurre, desafortunadamente uno sabe, pero uno pues sencillamente como no, como decía Rafael Niño, noticia, el caso aberrante en Antioquia, una niña de 11 años que va para su colegio y se desaparece, y entonces aparece muerta, violada y demás, y no, las autoridades van a hacer investigaciones exhaustivas. Ese abandono en el que está la niñez desde el punto de vista económico, desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de oportunidades, ¿qué tanto influye para tener este tipo de desenlaces, doctora? Porque las causas no son solamente porque somos un país violento, sino que hay elementos que subyacen ahí que definitivamente no miramos. Sin ninguna duda. Ahora, a mí no me gusta cuando hablan de que el país es violento, porque realmente es una parte de la población que ejerce violencia. Los demás somos personas relativamente, diría, tranquilas y que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, la gente piensa que esto no le va a tocar a ellos. Seguimos mandando a los niños y las niñas solos al colegio. Claro. Indudablemente la falta de supervisión es gravísima en todos los casos, en el abuso sexual, el abuso físico, la negligencia. Pero aquí sí, pues indudablemente un llamado a la nueva fiscal del país, porque no podemos seguir con unos realmente indicadores de impunidad por encima del 96, 97%, porque eso en términos domésticos, Carlos Francisco, quiere decir que de 100 abusadores que se detectan, 97 van a la calle a seguir haciendo ¿qué? Lo mismo, y como en los casos que todos conocemos tan graves, pues a veces los abusadores, a veces no siempre, van escalando hasta que llegan realmente a necesitar la muerte del niño, que tiene que ver con el encubrimiento, obviamente, para que no se le detecte, pero también con que necesitan más estimulación, y esto es tan doloroso de hablar, como pues obviamente el caso que todos conocemos de Luis Alfredo Garavito, que necesitaba cada vez más estimulación. Entonces, en esa dirección, pues obviamente sí tenemos que mirar cómo mejoramos lo que está pasando en la investigación judicial. Hay que corroborar los casos para que no se caigan, hay que mirar y aplicar toda la ley afortunada que se pudo pasar en contra del castigo físico, que también tiene una implicación directa sobre lo que pasa con los niños y las niñas en Colombia. Terrible, Lina. Doctor, quiero hacer una pregunta, doctora Isabel, sobre
los motivos para que un caso de abuso no se denuncie o el niño no lo hable, o cuando lo habla con sus familiares cercanos o con quien tiene confianza, no se concreta. Y específicamente si el abusador es parte de la familia. Ese es un detonante para que la familia calle ese abuso dentro de ese núcleo y no permitan que ese niño pues se pueda hablar por fuera de ese círculo, porque en redes sociales, doctor, conocí una historia de una mujer que hasta sus 30 años pudo contarle a la gente que le había pasado eso de niña y recibe maltrato, una revictimización por parte de su mamá, que no le creyó nunca que su padre abusador pues la había destrozado en su niñez. ¿Esa es una causa para que la gente no denuncie, doctora Isabel? Yo creo que hay muchas causas, yo creo que tienen que ver con que no tenemos un sistema de apoyo a las víctimas, tiene que ver con que el 40% más o menos son familiares y pues obviamente el padrastro, eso es el que siempre está presente ahí, pero el padre biológico, los tíos, los primos, en fin, hay una gran cantidad de familiares y el sistema pues no está preparado para hacer acompañamiento a las víctimas, para decirle a las personas que no las van a revictimizar y retraumatizar, si me permiten la palabra, realmente en todo lo que es la protección y lo que es todo el sistema judicial, los jueces de familia. Entonces lo primero, y lo anotaba Carlos Francisco, es que no le creemos a los niños. Los niños cuando hablan de abuso sexual básicamente es porque les pasó. Los niños no mienten para una cosa tan grave como esta que solo significa una tragedia mayor. Mienten para salirse de los problemas y seguramente todos lo hicimos de niños, pero no en esto, que es lo importante. Y obviamente un sector judicial realmente que no está preparado para una carga tan alta, la Fiscalía no crece donde debería crecer, que es abajo, en todos esos investigadores judiciales, en todos los fiscales que tendríamos que tener. Y otra cosa que es muy grave es que es como que pusiéramos un oftalmólogo a hacer ginecobstetricia, entonces los fiscales se van especializando y luego los cambian. Y hay una rotación muy alta en este sentido. De manera que sí, nosotros pues como una organización de la sociedad civil lo que pretendemos hacer con este congreso, que es el 31º, Carlos Francisco, 31º. Déjeme, yo introduzco a eso. La doctora Isabel Cuadros es una investigadora de todas las horas en este tema. Algunos conceptos que se manejan todavía han sido modulados, modificados y esencialmente aterrizados desde el plano técnico, académico, por la Fundación Afecto, por la Asociación Afecto. Yo me quedé con la Fundación, qué vaina. No importa, no. Hay muchos años usted con esto. Asociaciones, de la Asociación somos Afecto. Una sociedad de profesionales. De la Asociación Afecto, y naturalmente nos enseñan todos los días. Háblenos de ese componente que va hacia la instrucción, porque nosotros los médicos pues recibimos una instrucción que a veces siempre se queda corta, porque tenemos que cumplir con unos requisitos para identificar maltrato en las áreas hospitalarias, urgencias y demás. Háblenos de ese evento, díganos cuándo es, y mientras eso ocurre, doctora Isabel, usted tiene este espacio abierto para que hablemos, tomemos algunos temas específicos, tratemos de educarnos, tratemos de insistir, porque este tema es absolutamente dramático. Doctora, despáchese, invítenos, censúrenos, cuestiónenos y por encima de todo, avancemos. Yo creo que es muy importante avanzar y yo sí creo que los medios de comunicación y los periodistas han hecho una tarea importantísima. En Colombia, de hecho, cuando usted mira a Colombia en el contexto latinoamericano, nosotros estamos por lo menos mucho más conscientes de que esto ocurre. Pero mira esta paradoja. Yo digo realmente que lo único que tiene más prevalencia en las poblaciones de niños que el abuso sexual es la caries dental. Es decir, usted tiene que pensar que 1 de cada 4 niñas va a ser víctima de abuso sexual al llegar a la vida adulta. Horror. Y 1 de cada 6 Horror, niños. 25%. O sea, y son cifras reales, porque ellos tienen los estudios. Entonces, en esa dirección, pues nosotros como una organización de la sociedad civil, lo que tratamos de hacer es que nos pongan atención, que las personas tengan un nivel de información más alto. Y cuando digo las personas, estoy hablando, por supuesto, del sector de protección, estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando de los abogados, de los jueces de familia, estoy hablando de los pediatras, de los psiquiatras, de los radiólogos, en fin. Si nosotros tenemos un nivel de información más alto, podemos tener mejores prácticas cuando llegamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque la legislación colombiana es bastante buena y en otras curiosidades bastante severa, al contrario de lo que las personas piensan. Entonces vamos a tener
más o menos 100 conferencistas internacionales, de las ¿Cuándo cosas es septiembre 2, 3 y 4. Nos queda Online un mes, todo. nos queda un mes para que usted vuelva por lo menos un par de veces, doctora Isabel. Con el mayor de Septiembre los 2. gustos. ¿Dónde va a ser ese asunto? Es todo online, lo que nos dejó la pandemia es que aprendimos a hacerlo virtual. Virtual, qué bien. Entonces llegan por lo menos 50 conferencistas españoles que no teníamos ninguna oportunidad de traerlos a Colombia si fuera pagando pasajes. Vienen las personas de Estados Unidos, viene casi toda América Latina, vienen Venezuela, Brasil, Argentina, Panamá. Y pues realmente estamos muy contentos de esta acogida. ¿Qué versión es? Es 31ª. 31 eventos de estos ha hecho la Asociación Afecto. Doctora, cuente con el apoyo nuestro, espero que me beque para estar en ese asunto, por supuesto, allá estaremos. Bueno, beca real. Sí, por supuesto, estás Allá más estaremos. que invitado. Y lo puedes hacer desde tu casa, te tomas un café. Eso, todos De ustedes. pronto no alcanzaste a ver una conferencia Ahí y la queda. puedes ver después. Ojo con esto. Eso es un compromiso de todos. Cuando hablo de beca es para que me comprometa a ir, doctora. Es un Perfecto. compromiso, absolutamente. Perfecto, claro que sí. Ahí estaremos. Iba a decir, me iba a ir por el lado de Ángel Barajas Vivas, este muchacho de Cúcuta que a punta de empanadas, de rifas y demás logra una medalla olímpica. Qué bien por eso, pero también qué bien por reconocer que justamente estos elementos de apoyo, de soporte, esencialmente digamos, de estímulo que nos faltan, sin duda, terminarían con más desenlaces como el de este muchacho cucuteño, pero al mismo tiempo nos favorecerían, así no sea por medallas, de muchos de estos factores. De cuando acá no volteamos a mirar hacia los menores, hacia la niñez, con un elemento de protección bajo la premisa de que ellos son sujetos de todos los derechos al tenor de nuestra Constitución. ¿De cuándo acá se nos olvida eso? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.